Bienvenidos todos, qué bueno es verles. Bienvenidos los que vienen por primera vez, bienvenida, bienvenido. No sé si hay alguien más por ahí, pero bueno, bienvenidos. Siéntanse como en casa, por favor. ¿No está metiendo mucho ruido, lo único? ¿No? ¿Bien? Ok. Bueno, qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Oramos? Sí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Eres muy bueno, Señor. Danos la gracia para exponernos a tu palabra, Señor. Recibirla. Sabiduría para aplicarla. Hay tantas cosas, Señor, en donde necesitamos diligencia para crecer, para avanzar. Y sabemos que con nuestras ganas, Señor, pues no es suficiente. Necesitamos de tu intervención. Así que ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues continuamos con la serie Génesis, el origen. Y hoy vamos a ver el capítulo 8, pero antes quiero dar una pequeña manera de introducción, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta hoy? Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Desde el inicio de nuestra serie Génesis, hemos sido expuestos al relato, ¿no?, bíblico, y esto es importante, que este relato no solamente es un relato histórico, ¿sí?, que estamos convencidos como tal, sino también es un relato lleno de teología, vaya, y tiene un carácter desde el principio totalmente pastoral. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que es un relato que tiene la intención de revelarnos a un Dios creador, ciertamente todopoderoso, pero a la vez cercano y presente en la historia del hombre. Un Dios digno de temor reverente, ¿sí?, pero también digno de amor. Un Dios que invita a la cercanía, a la comunión y a una relación viva con Él. Desde el principio Dios se presenta como un Dios que se experimenta, que se vive, ¿sí? Y eso es importante, muy, muy importante. Entonces, Génesis nos ha mostrado desde la primera frase, ¿no? En el principio creó Dios, que todo empieza, continúa y en algún momento terminará en Él. ¿Sí? Todo se trata de Él. Entonces, en los capítulos iniciales vimos a un Dios, repito, soberano, creando con orden, con propósito, pero también con belleza. ¿Sí? Es un Dios sumamente creativo. ¿Sí? En el capítulo 1 y 2 se nos reveló que el hombre ciertamente es la corona de la creación, que es formado a su imagen conforme a su semejanza y fue colocado en un lugar perfecto con una vocación específica. En el caso de Adán, de cultivar, de guardar, de ser esa extensión de los juicios de Dios, de la misericordia, del amor y con este privilegio, ¿no?, de vivir en comunión directa con su Creador. Sin embargo, ahí en Génesis 3 vimos que el relato dio un giro, ¿no? Podemos decir que un giro trágico, ¿no?, lamentable, que hasta el día de hoy nos afecta, ¿sí? Y es precisamente que el hombre decidió, ¿verdad?, darle la espalda al Señor, ¿sí? Cedió ante la tentación y transgredió a Dios. Entonces, ahí nosotros vemos cómo el pecado entra, que es esta separación, ¿verdad?, la muerte, el dolor. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios dejó una promesa. Allá en Génesis 3:15, ¿recuerdan? La descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y este es el protoevangelio, ¿sí?, la primera luz de redención en medio de la oscuridad, ¿sí? Entonces, bueno, avanzando con la narrativa, vimos en el capítulo 4 de Génesis cómo es que el pecado se manifiesta en violencia en Caín, ¿sí?, y asesina a su hermano,
Vemos ya ahí esa condición corrupta, llena de resentimiento, con la capacidad de odiar, con la capacidad de no perdonar, de sentir celos, envidia, ¿sí? Y bueno, esta corrupción se expandió en la descendencia de Caín. Y a pesar de esto, bueno, Dios levanta también una línea piadosa a través de Set, recordándonos que Él siempre preserva un remanente para sus propósitos, siempre, ¿sí? Ahí en el capítulo 5, en medio de estas genealogías y esa repetida frase de y murió, y murió, y murió, encontramos destellos de esa esperanza, ¿no? El hombre que camina con Dios, ¿sí? Que fue Enoc. Y esa promesa de reposo, ¿a través de quién? ¿Se acuerdan? ¿A través de quién? De Noé. ¿Sí? Noé significa reposo. ¿Sí? Y bueno, Génesis, a partir de Génesis, del capítulo 6 de Génesis, vemos aquí el clímax del juicio, ¿sí? Es decir, una humanidad que se había volcado totalmente a la corrupción, que había abrazado, ¿sí?, la violencia. Dice la palabra que la tierra estaba llena de violencia, el continuo en el corazón del pensamiento del hombre era el mal, ¿sí? Era el mal. Entonces Dios decidió traer un diluvio, pero no olvidó a Noé. No lo olvidó. Quien halló gracia delante de los ojos de Jehová, dice la Escritura. Sí. Y el arca fue precisamente ese refugio, no por mérito humano, no por mérito de Noé, sino por un favor divino. De nuevo, por gracia. Digan conmigo, por gracia. ¿Sí? Y bueno, y ahora llegamos al capítulo 8. ¿Sí? El juicio ha pasado. Las aguas comienzan a retirarse y el texto abre con una frase que lo cambia todo. La primera frase del capítulo 8 es: y se acordó Dios de Noé. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero esta línea continúa, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a sus promesas, en cuanto a un lenguaje de pacto que lo explicamos hace 2 semanas acerca de qué es, pero esta línea continúa desde Génesis 3 hasta aquí, ¿no? El hombre le da la espalda a Dios, Dios trajo juicio por el pecado, pero Dios nunca retiró completamente su favor ni olvidó su plan de redención. Sí. Entonces, bueno, aquí Génesis 8, de hecho, es la antesala de un nuevo comienzo. Y no porque el hombre haya cambiado en sí mismo. De hecho, el hombre no cambió. Sí. Sino porque Dios decidió seguir mostrando su gracia, su favor. ¿Sí? Y bueno, este capítulo que vamos a ver hoy es precisamente un testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Que esta es mucho más grande que la condición del hombre. Dios está por encima de toda circunstancia. ¿Sí? Entonces, el tema de esta enseñanza se titula precisamente Nuevos comienzos bajo el pacto de Dios, ¿sí? Y es el mismo pacto de Génesis 3, ¿sí? Es el mismo pacto. Dios no cambia, es el mismo, ¿sí? Entonces, sin más, vamos ahí al versículo 1 del capítulo 8 de Génesis, por favor. ¿Ya están ahí? Y dice: y se acordó Dios de Noé. El verbo hebreo sacar, que se utiliza como se acordó, no implica que Dios se había olvidado de Noé. No es como que dijo: ah, caray, por ahí había creado un tal Noé, ¿no? No, o sea, no implica eso, sino este es un lenguaje, de nuevo, esta frase la voy a utilizar un par de veces, es un lenguaje de pacto, es decir, Dios actúa a favor de quien había prometido cuidar, ¿sí? Lenguaje de pacto como tal es la forma de hablar o escribir en el formato bíblico que refleja la naturaleza del pacto que Dios había establecido con su pueblo. ¿Sí? Hay muchas frases que nosotros vamos a encontrar que va precisamente a enlazarse directamente a lo que Dios ya había pactado, a lo que Dios ya había prometido. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos Éxodo 2:24 que dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. De nuevo, ¿sí? No es que Dios se le haya olvidado, sino es una forma de hablar para decir que Dios trae al presente esas promesas para con los suyos, para con su pueblo. Entonces, esto apunta a la fidelidad del Dios de pacto, que no abandona, que no olvida a sus redimidos. ¿Sí?
De hecho, significa todo lo contrario. El Dios se acordó, es que Dios no se olvida. Es que Dios siempre cumple sus promesas. Es que Dios es fiel todo el tiempo. ¿Sí? El hombre no, pero Dios sí. El hombre no es fiel en sí mismo. El hombre no guarda sus pactos. El hombre no cumple sus promesas. El hombre está sujeto a circunstancias, adversidades. Dios no. Por eso es que el hombre no puede ser confiable como tal. ¿Sí? Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? A nosotros se nos poncha el carro, nosotros nos enfermamos, nos suceden cosas, estamos sujetos a las circunstancias. A Dios ni se le poncha el carro ni se enferma. Dios está por encima de las circunstancias, ¿sí? Y eso es bien importante. Entonces, esta frase apunta hacia la fidelidad de Dios, que no abandona ni olvida sus promesas ni a los suyos, ¿sí? Entonces, también ahí en Efesios, por ejemplo, en Cristo también nosotros somos recordados, por así decirlo, ¿no? Utilizando este mismo lenguaje bíblico. Dice, acordaos que en otro tiempo estaban sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, aunque parezca que el juicio se prolonga, ¿sí? Y pareciera que no hay intervención de Dios, la realidad es que Dios siempre llega en el momento correcto. Dios no llega tarde. Siempre, ¿sí? Ahora, si de repente las consecuencias de nuestras decisiones nos traen duro que dale, ahí no es bronca del Señor, ya no está bronca. Es a causa de nuestra necedad. Pero no es porque Dios haya llegado tarde. No es porque Dios no haya querido intervenir. No es porque Dios no se haya acordado de nosotros. ¿Sí lo vemos? Son dos cosas distintas, ¿sí? Pero Dios siempre llega a tiempo. Su intervención siempre es oportuna. Siempre, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo ahí con el relato, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Dice ahí en el versículo 1, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El término viento aquí es ruaj, ¿sí? Y esta misma palabra se utiliza ahí en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, así como cuando en la creación el Espíritu trae un orden sobre el caos. Se utiliza la misma palabra, ¿sí? Ruaj, es la misma palabra para espíritu, ¿sí? Dependiendo su contexto es que es la interpretación, ¿sí? Entonces aquí podemos entender que fue el mismo poder de Dios, su Espíritu Santo, ¿sí? Trayendo orden, ¿sí? Y aquí vemos una recreación, familia, del mundo, ¿sí? El diluvio deshace lo que fue creado, ahora Dios reinicia todo de nuevo. Y aquí hay un paralelismo en Cristo y en cuanto a la nueva creación y la restauración. En Génesis 8, cuando el viento, en este caso el ruaj, ¿verdad?, sopla sobre la tierra y las aguas comienzan a retirarse, vemos más que un simple fenómeno natural. Hay toda una intención, ¿sí? Es totalmente intencional, lleva un propósito, es el cesar de un juicio, ¿sí? Ahora, estamos presenciando de nuevo un acto divino de recreación. El caos cubría la tierra y empieza a ordenarse todo de nuevo, ¿sí? Dando paso precisamente a un nuevo comienzo para la humanidad, para la creación. Y aquí encontramos de nuevo este paralelismo en Cristo, pues en Él somos nueva criatura, somos nueva creación. Sí, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí?, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos cómo Dios tiene el poder y lo veíamos la semana pasada, ¿no? Sí.
no solamente de crearnos, sino de algo corrupto, ¿sí? De algo que no sirve, de algo totalmente inútil, ¿sí? Traerlo a vida y hacerlo totalmente útil para Él, ¿sí? Entonces, si alguno está en Cristo, bueno, ya no puede ser la misma persona que era antes. Hay una nueva criatura, hay una nueva creación, ¿sí? Ya las cosas viejas pasaron, ya no nos nombran, ¿verdad? Ya no nos caracteriza lo que antes éramos, ¿sí? Ya no era el borracho de Ángel, ya no era el mentiroso, ya no, las cosas que antes podían llegar a ser un adjetivo calificativo para nuestra persona, en Cristo Jesús ya no aplica. Porque ahora es Cristo quien vive en nosotros, somos una nueva creación en Él, ¿sí? Aun cuando el enemigo constantemente busca acusarnos por lo que éramos, bueno, necesitamos aferrarnos a esta gran verdad. Si el Señor ha intervenido en nuestra vida, si el Señor ha hecho una obra en nuestra vida, ya no somos esa persona, ya no más, ¿sí? Entonces, así como Dios después del diluvio no dejó a la tierra sumida para siempre en destrucción, bueno, así en Cristo también. Así también no nos deja en el juicio que merecíamos, no nos deja ahí, sino que nos ofrece un nuevo principio, una nueva vida, una vida completamente renovada, ¿sí? Y eso es una bendición, porque solamente Él puede hacer eso. No es como que un día, ¿verdad?, nos levantamos como aquella salmista dijo, ¿no? Aquella salmista dijo, hoy voy a cambiar, ¿no? Voy a tomar mis maletas y no, realmente la nueva creación no es eso, no es hoy decido ser diferente. No, no es así. Tiene que ver con una intervención de Dios. De entrada nace en el corazón del Señor. Y por supuesto que hay una responsabilidad propia. Dile al que está a tu lado, no te hagas. Hay una responsabilidad, ¿sí? La voluntad de Dios precisamente es darnos esa nueva vida. Él lo hizo. Él proveyó lo necesario. Ahí está la cruz, ¿sí? Está el camino, están las instrucciones, está su palabra. Hay una responsabilidad de respuesta en cada uno de nosotros. Entonces, el diluvio, familia, fue un juicio justo. Eso es importante que nosotros lo consideremos. Fue un juicio justo, por cuanto Dios es santo, ¿sí? Y los juicios de Dios, todos son justos. Todos. Sin embargo, no fue el fin. No en ese juicio. Vendrá un juicio en donde establecerá el final de todo. Sobre todo en la vida que nosotros conocemos, ¿sí? Será un final. La palabra de Dios dice, el hombre viva una sola vez y después... No, sí leen la Biblia, ¿verdad? Entonces... el mismo Dios que juzga es el mismo Dios que reconstruye. Aquí Dios desde el principio, la idea es que podamos estudiar toda la Biblia. Vamos en Génesis apenas en el capítulo 8, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta, yo creo que aquí como cuando vayamos terminando unos 7, 8 años, no sé cuánto nos vayamos a tardar, en Hechos nos aventamos 2 años. En el 2023 estamos terminando apenas la serie del libro de Hechos, ¿sí? Así que yo creo que va a ser más, ¿verdad?, para terminarnos toda la Biblia. Pero no tenemos prisa. Así que vamos a darnos cuenta cómo, en este caso, ¿no?, desde el principio Dios está mostrando su misericordia, su fidelidad, pero esa historia se va desglosando y nos vamos a dar cuenta que es como un bucle. Dios mostrando su misericordia, Dios mostrando su favor, Dios mostrando su gracia, sus vestigios de salvación en cuanto al hombre y el hombre redimiéndose, abrazando a Dios, corrompiéndose y una y otra vez es la historia del hombre, ¿sí? Por eso dice el profeta, no contenderá para siempre Dios con los hombres. Llegará el momento en donde Dios dirá, ya basta. Sin embargo, vemos también en la Escritura que Él es tardo para ira, ¿verdad?, y pronto para la misericordia. Sin embargo, es un Dios que se enoja y trae juicio, ¿sí? Entonces, Dios fue quien estableció ese justo juicio del diluvio, pero es Dios mismo también quien provee.
¿verdad? La salvación. Fue Dios mismo quien llama a Noé y le da, ¿verdad?, la provisión para salvarse él y su familia. El arca, que ya lo habíamos visto, ¿no?, como una sombra y figura de Cristo. ¿Sí? Representa a Cristo, el único medio de salvación. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. ¿Sí? Bueno, en este contexto el arca representa precisamente esto, ¿no? Entonces, Adán perdió la comunión en Edén. Sí, la comunión con el Padre. Pero en Cristo la comunión es restaurada. Sí, la recreación quedó marcada por la maldición, pero en Cristo se anticipa la redención final. Y es lo que dice Pablo a los Romanos. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 8. Dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará a quienes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será libertada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuando cae el pecado por el hombre, ¿sí?, precisamente toda la tierra cayó en maldición. La razón por la cual tú y yo no estamos iguales de hace 10 años es debido a que nos estamos corrompiendo aún físicamente. ¿Sí? Algunos estamos más pelones, ¿verdad? Otros estamos... Bueno, ya no voy a decir. Luego se agüitan los pelones. Pero no estamos igual, ¿verdad?, que hace 10, 15, 20 años. ¿No? Bueno, la realidad es que nuestro cuerpo, ¿verdad?, pues se está deteriorando. Muchos de nosotros mutamos, ¿no? Bueno, es parte de, ¿sí? Este cuerpo está corrupto, ¿sí? Va a morir, estamos muriendo, pues, ¿sí? Y esa es evidencia del pecado. Pero, ¿qué onda con el espíritu? Bueno, en Cristo hay vida. Y vida eterna. Y eso significa para siempre. Esta no se deteriora, no se acaba, no se agota. Es eterna, porque es la vida de Dios. Sí. Y esa es la esperanza. Sí. Bueno, aún la tierra está sujeta a esa maldición, precisamente debido al pecado. Y dice, y esta es una expresión, el apóstol Pablo está usando una expresión para poder enseñar, ¿no?, que estamos expectantes a la glorificación. Cuando habla salvación futura en la Escritura, habla de la glorificación. ¿Sí? Porque somos salvos. El apóstol Pablo dice a los Efesios que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Es decir, somos salvos, somos apartados. Los santos de Dios son aquellos que han sido apartados por el Señor. Ya somos de Él. ¿Sí? Aquellos que hemos depositado nuestra confianza en la obra de Cristo, que hemos recibido su salvación por gracia, que no hemos arrepentido de nuestros pecados. Su vida está en nosotros. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Somos santos, somos apartados. ¿Sí? Santos no son ni los que se le prenden veladora, ni los que usan máscara, ¿verdad?, y luchan ahí. Ese es otro santo. ¿Sí? La Biblia, en el lenguaje bíblico, santo es apartados. Los que son sellados, los que son de Él. ¿Sí? Ya somos de Él. Bueno, viene un proceso, y esos santos no significa inmaculados. Esto es importante. ¿Sí? Es que yo no voy a la iglesia porque son pura bola de pecadores. Bienvenido a casa. Estamos en un proceso de construcción. Ojo, no significa esto, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y lo hemos enseñado, no significa un boleto para hacer lo que se nos pegue la gana. Acabo que todos pecamos, ¿verdad? No, y no me voy a detener por ahí. Pero bueno, esto que está mencionando el apóstol Pablo, lo que estamos viendo acá, nos muestra que la gracia no es simplemente un perdón, familia, sino es poder de Dios para rehacer vidas, nuevas vidas, vidas nuevas. Sí. Entonces la restauración no nace de la iniciativa del hombre, sino del decreto soberano de Dios. Noé no podía secar las aguas. Sí. No fue un invento de Noé. Hablábamos la semana pasada, ¿no?, acerca de esas obras. Sí, que no son cuestiones que a nosotros se nos ocurren, no son buenas ideas. ¿Sí?
Son aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Los que hemos sido salvados. ¿Sí? Entonces, Dios demanda obediencia. ¿Sí? Noé, en el caso de Noé, por ejemplo, que está ya en el arca y ha cesado el juicio, bueno, Noé no tenía el poder de sacar las aguas. Nosotros no podemos limpiar el pecado por nuestras fuerzas. ¿Sabías eso? No podemos. No es como que un día alguien diga, mira, yo no quiero nada que ver con el Señor, pero a partir de hoy me voy a portar bien. Pues a ver si puedes, ¿no? Y vamos a ponerle que pudo portarse bien. Si la necesidad de los méritos de Cristo, ¿qué hacemos con los pecados pasados? ¿Sí lo vemos? Es necesaria la sangre de Cristo para perdón de pecados. Cuando Juan tiene la revelación en Apocalipsis, habla de aquellos que tenían sus prendas manchadas de la sangre del Cordero. Eran aquellos que habían lavado sus prendas con la sangre del Cordero. Sus pecados habían sido limpiados. No hay otra forma. No hay otra manera. Y aquí es donde cobra sentido. Soy el único camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera. No hay otra forma. No podemos nosotros limpiar los pecados, ni los propios ni los de los demás. No es por nuestras fuerzas, no es por meritocracia, no es por virtud. No, es Dios quien actúa. Es Dios quien decide restaurar. Nada, y esto es importante porque nada puede detener la obra de Dios. Y esto nos da una seguridad tremenda, ¿sí? Noé no podía, Dios sí. Él es quien hace la obra. Él es quien ejecuta el juicio. Él es quien recrea. Él es quien da la nueva naturaleza. Es Dios quien provee todo lo necesario. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Reina Valera dice, estoy persuadido, ¿no? Estoy convencido. Dios comenzó la obra en ti, Dios la terminará. ¿Sí? Dios comenzó una obra en ti, Dios terminará esa obra en ti. No se olvida. Y se acordó Dios de Noé. Sí, recuerden, no es que Dios se olvida, de hecho dice todo lo contrario. Dios siempre está presente en sus pactos y sus promesas. Sí. Entonces, yo estoy convencido, yo le creo al apóstol Pablo, lo que Dios ha comenzado en mi vida, sé que Él perfeccionará su obra en mí. Me abrazo de eso, porque todavía hay cosas que Dios tiene que tratar conmigo. No sé con usted. Sí. Pero bueno, esta verdad, familia, nos guarda de dos errores. Sí. Una, la autojustificación. Sí. Creer que podemos recomponer nuestras vidas sin Dios. No. No se trata de echarle ganas. Como ya hemos dicho, ¿no? No se trata de echarle ganas. Traigo muy presente esa frase porque hace un par de meses platiqué con un joven, no de aquí de la ciudad, de otra ciudad, un grupo de jóvenes que estuve, y él me decía con sus ojos llenos de lágrimas y con mucha desesperación, pastor, de verdad le echo ganas y no puedo. Le echo ganas y no puedo. Sí. Y es que no se trata de ganas, porque las ganas se acaban, ¿sí o no? A veces las ganas duran un par de semanas. A veces las ganas duran quizás un mes, ¿no? No es cuestión de ganas, ni tampoco cuestión de disciplina. No es una cuestión de meritocracia. Tiene que ver con una obra. Sí, la razón por la cual, y perdónenme que me ponga de ejemplo, ¿no? Pero la razón por la cual tengo más de 15 años perseverando en el Evangelio no es por mi disciplina, no es por mi autocontrol. ¿Se entiende?
yo sin Cristo soy un desastre. Es por la gracia de Dios. Y sé que lo mismo opera en ustedes. Sé que quienes tienen años perseverando en el Señor saben a lo que me refiero. Es la obra de Dios. Es Él. ¿Sí? Miren, entender esto nos llevará a orar de esta manera: Señor, por favor no me dejes, porque al final yo sé que en algún momento yo puedo dejarte a ti. No confío en mí mismo. No confío en mí. Confío en ti, en tu obra. Ayúdame. Sí. Porque a veces como que dependemos tanto de nosotros mismos, ¿no? Pero la autojustificación dura muy poco, ¿saben? No podemos autojustificarnos. No pretendas hacerlo en tus fuerzas. ¿Sí? Y con esto no te estoy quitando responsabilidad. Al contrario, llevamos una responsabilidad, pero necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, en su obra, en lo que Él hace. ¿Cómo le hago, pastor? ¿Descansa en Él? Sí, pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo se me quitan estas ganas? Si estás batallando con drogas, con lo que sea, deposita tu confianza en Él. Llegará un momento en el que si tú crees, abrazas, Dios hará la obra en ti. Mantente firme. Haz lo necesario, haz tu parte. Haz lo propio. Empieza a congregarte, exponte a la palabra. ¿Me explico? Pero no tengo ganas. Obediencia. ¿Sí? Y por otro lado, la desesperanza. ¿Sí? 2 errores. El hecho de reconocer que la salvación viene por el Señor, sus juicios comienzan en Él, ¿verdad? En Él es la iniciativa, nos guarda de la autojustificación y la desesperanza, pensar que Dios ya no puede ni quiere hacer algo con nosotros. Sí. Eso es una mentira. Eso no es real. Sí, muchas veces el enemigo utiliza frases como esa, ¿no? Dios no te ama, Dios ya te desechó, Dios ya no quiere, ya enfadaste a Dios, ya Dios se cansó de ti. Sí. Otra vez con lo mismo, no seas hipócrita. Todas esas son palabras que muchas veces el enemigo utiliza. Sí. Como acusador. Y aquí es importante que nosotros aprendamos a discernir, porque quizás el Espíritu Santo también nos puede decir hipócritas. Quizás el Espíritu Santo también nos pueda decir, compadre, o te comportas o cuello. ¿Me explico? Pero aquí hay que saber discernir esa parte. La realidad es que si viene de parte del Señor, ¿sí? Él nunca tendrá, ¿verdad?, una palabra, un lenguaje para destrucción. Si somos de Él, no será así, al contrario, siempre será para restauración. Dios desea restaurarnos, Dios desea darnos vida. Sí. Entonces, familia, si Dios pudo rehacer la tierra después del diluvio, puede rehacer tu vida después del pecado. ¿Lo crees? Estoy convencido que sí es. Sí. El hecho de que hoy respires y escuches su palabra es señal de que no ha terminado contigo. El hecho de que estés aquí es señal de que Dios no ha terminado contigo. Hay cosas que Dios está haciendo en tu vida. Sí. No importa cuán grande fue la destrucción, la restauración en Cristo siempre es más grande. Sí. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí. Entonces, y después aquí en la narrativa bíblica encontramos del verso 6 al 14 que después de 40 días, desde que las aguas comenzaron a decrecer, Noé abrió la ventana del arca y comenzó a evaluar las condiciones fuera del arca. Sí. Dice la escritura que primero envió un cuervo que iba y venía, ¿sí? Y algunos ya no regresaban al arca, probablemente porque encontraba alimento o lugares donde posarse. Luego dice la palabra que envió a una paloma, ¿sí? Y al no hallar donde posarse, volvió al arca.
Y esto indicaba que pues, aún la tierra no había sido descubierta en una totalidad, no había un lugar de reposo. 7 días después dice la palabra de Dios que Noé envía de nuevo esta paloma y después esta regresa con una hoja fresca de olivo en su pico, señal de que las aguas ya habían cesado, que ya había un lugar, ya se había bajado el agua de tal modo que la vegetación estaba descubierta, ¿sí? Después esperó otros 7 días Noé y envió por tercera vez a esta palomita, pero esta vez la paloma no volvió. Sí, bueno, esto indicaba que ya había encontrado un lugar seguro en donde establecerse este animalito. Finalmente dice la escritura que Noé quitó la cubierta del arca y comprobó que la superficie de la tierra estaba totalmente seca. ¿Sí? Ahora, ojo, ¿cómo creen que la estaba pasando Noé junto con la familia y todos esos animales dentro del arca? ¿Cómo se imagina que era eso? Porque de nuevo, ¿no? De repente, cuando hablamos del arca de Noé, se nos viene de fondo un arco iris, ¿verdad? Así bien bonito, y una arquita, y Noé y su familia asomándose por una ventanita, y detrás un montón de jirafas y leoncitos. ¿Alguna vez ha ido a un establo? ¿O ha estado en Cochitril, se llama, ¿no? Donde están los cerdos. ¿Cómo es ese lugar? Hiede. O sea, no es cómodo. Seguramente tenían su sistema de limpieza, ¿no? Por supuesto. Pero no era muy cómodo. Yo creo que era como que ya abre la puerta, ¿no? Ya regresó la paloma, ya ábrela, ya sal, o sea, ya saca todos esos animalitos de aquí, ¿no? Bueno, dice que cuando vio que ya estaba apto para salir, no salió inmediatamente. No salió. Permaneció en el arca hasta que Dios le dio la orden de salir. Hasta que Dios le dio la orden. Y aquí Noé nos da una lección de paciencia, ¿sí? Y de obediencia. A pesar de las condiciones parecían favorables para salir, no salió. Diga conmigo, no salió. No salió. Se esperó a la instrucción de Dios. ¿Sí? Noé no sale del arca hasta que Dios lo indique. ¿Sí? Ya había señales que el juicio había terminado. ¿Sí? Ya parecía que todo estaba bien, pero no salió. Entonces, la fe, esto es importante, porque la fe no es pasiva ni imprudente. Ojo con esto. ¿Sí? Es activa, pero sometida al tiempo de Dios. Fe, y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, fe no es que yo quiero que sucedan cosas. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios. ¿Qué dice Dios? Eso hago. Aunque parezca imposible, eso hago. Oye, pero ¿cómo estás seguro que va a suceder? Porque Dios dijo. Pero a mí se me pueden ocurrir un montón de cosas, ¿eh? Y y por fe, y por fe, y por fe. Y no es fe. Es imprudencia. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Lo digo por experiencia propia. Y se lo adjudico a Dios. Y digo, pues tú dijiste, Dios. Y Dios dice, yo nunca dije nada. ¿Tú solo echaste a correr y hiciste eso? Eso no es fe. ¿Sí? Entonces, a veces, familia, las señales parecen sugerir que es momento de actuar, pero debemos esperar la voz del Señor. ¿Se acuerdan de Elías? No hace mucho hablamos de eso, de ese silbido apacible. ¿Se acuerdan? Hubo diferentes manifestaciones, Dios ya se había manifestado de esa manera y parecía que era Dios, pero el profeta esperó. Y dice, en el silbido apacible, ahí estaba Dios. Ahí. Discernir cuando Dios dice, es hora. Ya. ¿Sí? Entonces la fe bíblica se mueve con obediencia, no con desesperación. Ahí te hablan desesperado, dile que está a tu lado. Ahí te hablan desesperado. ¿Sí?
Uno de los grandes desafíos de caminar en Cristo precisamente es la espera. Yo lo he comentado en otras ocasiones, ¿no? Si hay algo complicado, porque igual recibes el sí de Dios y dices, qué bueno, recibes el no de Dios y dices, pues bueno, Dios ya dijo que no. Pero cuando Dios dice espera, ¿pero qué tanto, Señor? ¿No? Sí, también me espero, pero ya. Y como el burrito de Shrek, ¿no? ¿Ya merito? ¿Y ya merito? ¿Y ya merito? Y así estamos, ¿no? Porque no sabemos esperar, ¿sí? Entonces, definitivamente uno de los desafíos más grandes como creyentes es la espera, ¿sí? Si hay un terreno donde nuestra fe es probada una y otra vez, es ahí. Espera. Espera en el Señor. Tranquilo, ¿sí? La espera revela si confiamos realmente en el carácter y en los tiempos de Dios o si confiamos más en nuestras propias urgencias o impulsos. Entonces, miren, es muy peligroso adelantarnos a los tiempos de Dios. Nuestra naturaleza caída siempre nos inclina hacia la impaciencia. Queremos respuestas rápidas, más en el contexto de vida en el que nos encontramos, ¿no? Sopas instantáneas, todo es instantáneo. Los videos que vemos hoy en día son instantáneos, 5, 8 segundos, ya. Si dura más tiempo, ya me enfadó, ya perdí la atención, ¿sí? Estamos sobreestimulados. Nuestro cerebro está sobreestimulado. Queremos todo rápido, ya. Sí, pero respóndeme ya. Sí, pero ¿qué dice? ¿Pero qué dijo? ¿Cuándo dijo? Háblale, ya. En el Señor eso nos juega en contra. Sí. Y debemos de entender esa parte, ¿no? Que hay que aprender. Queremos respuestas rápidas, puertas abiertas ahora. Ya, ¿verdad? Soluciones inmediatas. Pero la Escritura nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es de muerte. Qué terrible. Sí. Cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios, por más buenas que parezcan nuestras intenciones, incurrimos en desobediencia. Incurrimos en desobediencia. Y la fe bíblica no consiste en moverse en ansiedad, sino en obedecer cuando Él habla. Eso es fe. Sí. La fe bíblica, repito, no consiste en moverse por ansiedad, por hacer las cosas ya, sino en obedecer cuando Él habla, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Abraham y Sara. Tenían una promesa. Dios le dijo, te voy a dar descendencia. Y luego, ¿verdad? Señor, ¿dónde está la promesa? Y no venía. Entonces a Sara se le ocurre, bien intencionada, no vamos a poner en duda la intención de Sara, ¿va? Bien intencionada, le dice, amor, pues mira, yo ya soy anciana, tú también ya estás anciano, no tengo idea de cómo el Señor va a hacer las cosas, y aparte soy estéril. Pues vamos ayudándole a Dios. ¿Qué te parece si te doy mi concubina? Igual, pues ahí está la promesa. Y Abraham dijo, ¿será? Mi hija, ¿tú crees? ¿Será? Dijo desabrochándose la túnica Abraham, ¿no? Y decidieron ayudarle a Dios. Resultado, conflictos terribles, ¿sí? Consecuencias de largo plazo, terribles. Porque se adelantaron, porque no fueron lo suficientemente pacientes. Ahora, eso a mí me da un montón de esperanza, ¿eh? La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe y fue amigo de Dios. Pero les digo algo, Abraham aprendió fe. Hay esperanza para ti y para mí. Abraham aprendió a esperar en Dios. Aprendió a obedecer a Dios. ¿Sí? Hay esperanza. Y por otro lado, familia, el dormirse en la espera. ¿Sí?
El extremo opuesto está en quien esperando se deja llevar por la pasividad. ¿Sí? Que en vez de sangre corre a tole. Que no da respuesta. Que ve a Dios moverse y llamando y no hace nada. Es el otro extremo, ¿verdad? Se deja llevar por la pasividad. Y escúcheme bien, no es paciencia el letargo. Son dos cosas distintas. No es descanso en Dios, es indiferencia espiritual. Son dos cosas distintas. Está los que Dios nos dice, cálmate, y está los que Dios le dice, muévete, compadre, ¿verdad? Y tanto un lado como el otro, los extremos están mal, tienen consecuencias, es falta de fe, es falta de obediencia. La espera se vuelve tan larga que deja de ser expectante y se transforma quizás en un olvido. Entonces, cuando llega el momento de actuar, la oportunidad pasa. Se te fue. Ya no hiciste. Ahora que hace un par de años que vino el pastor Chuy Olivares, estuvimos platicando y él me comentaba de un caso en particular de un amigo muy cercano que dejó pasar el tiempo. Y Dios lo llamó y ahora está enfermo, está grande de edad. Y le dice, híjole Chuy, ¿cómo no aproveché el tiempo? ¿Cómo no di respuesta? Pero el asunto es que ya pasó el tiempo. Ya pasó. Ya no hay más que hacer. Yo ya no puedo regresar, ¿verdad? Cuando mi hijo y mi hija tenían 1 o 2 años. Tienen 13, 11 años, lo que yo les enseñé, y por supuesto hay muchas cosas más por enseñarles e instruirles, pero a lo que voy es, su fundamento de vida ya pasó por las manos de mi esposa y mío. Ya no puedo regresar el tiempo. ¿Me explico? O sea, ya no. Si hoy tienes fuerzas, si Dios te está llamando, hoy responde, porque quizás mañana no puedas aunque quieras. Aunque quieras, no vas a poder. Si vemos lo peligroso también del letargo, de la pasividad, se va el tiempo. Y de repente, tristemente, podemos vivir de anécdotas, de historia, de pasado, pero no presente. Sí. ¿Se acuerdan de las vírgenes insensatas? Ayer en Mateo 25. Sí. No estaban listas. La tardanza del esposo no era excusa de su negligencia. No viene, ¿verdad? Bueno, pero pues, prepárate para cuando venga. No, pues no viene. Y cuando vino, no estuvieron listas. No estuvieron listas. Entonces, familia, ambos extremos son desobediencia. Al adelantarnos y al atrasarnos, tiene un mismo trasfondo: falta de fe en el carácter y en el plan de Dios. Es eso. Adelantarse dice, no confío en que Dios lo hará a tiempo, así que lo haré yo. ¿Sí? El atrasarse dice, no importa cuándo lo haga, acabo que no es tan urgente. Terrible, ¿no? Bueno, según la fe de la Biblia, y lo vemos en el ejemplo de Noé, escucha, confía y actúa en el momento que Dios lo determina, porque no es tu tiempo. Tú no determinas cuándo, ni cómo, ni nada, sino es Dios. ¿Se acuerdan con Abel y Caín? Y llegado el tiempo presentaron ofrendas a Dios. Había un tiempo establecido, había un cuándo y un cómo, pero Caín ofreció lo que él quiso. Bueno, la ofrenda, ni Caín ni su ofrenda fue grata delante de Dios. Él lo hizo a su manera, como él quería. ¿Sí lo vemos? Bueno, la raíz de ambos errores es la incredulidad. Por eso no basta con reajustar el ritmo. Debemos arrepentirnos de haber desconfiado de Dios, pedirle perdón
y alinear nuestro paso al suyo. ¿Sí? No hay tal cosa, como ya lo hemos dicho, lo he estado repitiendo en las últimas enseñanzas, ¿no? Estoy en la voluntad permisiva de Dios. No hay tal cosa. O estamos obedeciendo a Dios o no estamos obedeciendo a Dios. Punto. ¿Sí? Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. ¿Sí? ¿Estás escuchando su voz? Atiende. ¿Sí? Así como Noé esperó la orden de Dios antes de salir del arca, nosotros debemos de aprender a responder precisamente, ¿no? En adoración y obediencia, ¿sí? Esperando al Señor, reconociendo quién es Él, no con desesperación, no con indiferencia. ¿Para qué, familia? Para que cada paso esté dentro del centro de su voluntad. Porque estoy seguro que si, o por lo menos la mayoría, que le pregunte aquí, ¿usted quiere caminar en la voluntad de Dios? La mayoría va a decir sí, ¿verdad? Digo, estamos aquí porque deseamos eso. Bueno, necesitamos crecer en fe. Y la fe se resume en obediencia a lo dicho por Dios. Eso es fe. Sí, eso es fe. Y hace mucho, no me acuerdo bien de la historia, pero creo que mi papá me la platicaba hace mucho tiempo acerca de la fe. Y había una historia, no sé si es verídica o es para ilustrar esto, pero de un muchacho, un jovencito de unos 14 años con otros niños más pequeños, y ellos cruzaron del otro lado del río, o estaban en un lugar. El caso es que el río creció. Y entonces este muchacho, con mucha euforia y pasión, dijo: vamos a cruzar el río. Le dijeron: no cruces porque es peligroso. Y él dijo: no, en el nombre de Jesús vamos a cruzarlo. Y con mucha esperanza y fe cruzaron el río y fueron tragados por el río, se los llevó el río. Sí. Eso no es fe, es imprudencia. ¿Sí lo vemos? Yo puedo decir en el nombre de Jesús muchas cosas, pero si Dios no dijo, Dios no respalda algo que a mí se me pueda ocurrir, aun cuando sean buenas mis intenciones. ¿Recuerdan cuando era transportada el arca por David? Y el arca iba a caer, ¿sí? Y entonces cuando iba a caer el arca, uno de los hombres, ¿me recuerdan el nombre? Usa, mete la mano y al momento de tocar el arca, dice que la presencia de Dios lo mató. Y David dice que se entristeció mucho. Dice: caray, pero lo que estamos haciendo está bien. Está bien lo que estamos haciendo. Pero es bien interesante porque dice la Escritura que cuando David consultó, se dio cuenta que no lo estaban haciendo bien. Lo estaban haciendo a su manera, a su forma. Dios no va a respaldar buenas intenciones. Él ya estableció cómo y cuándo. Y el arca debía de ser transportada por sacerdotes, no por bueyes, porque la gloria de Dios no reposa en bueyes, reposa en hombres santos. Entiéndase. ¿Sí? Un hombre tuvo que morir, precisamente porque se cayó en desobediencia, ¿no? Entonces, Noé esperó la orden de Dios. Parece que ya, pero no salgo hasta que Dios diga que ya. Esto me recuerda a David cuando salía a pelear. Dice que se paraba y decía: Señor, si tú no vienes conmigo, no le entro. El Señor lo había enviado, pero él se detenía a esperar. Y Dios le decía: voy contigo. Ahora sí sé que la victoria está de mi lado. No camino si tú no me dices. No avanzo si tú no me dices, Señor. Y no me quedo si tú no me dices. David se quedó cuando no debía de quedarse. ¿Y qué sucedió? Terrible. Hasta sus últimos días pagó las consecuencias. Sí, se reconcilió con el Señor. Sí, Dios tuvo misericordia de él. No fue quitada su casa, pero hasta las últimas consecuencias pagó. Hasta los últimos días pagó las consecuencias.
porque él debía estar en un lugar donde no estaba. Fue pasivo. ¿Sí lo vemos? Sí. Esperar en el Señor, esperar en Dios. Ya no hay juicio, ya está todo bien, hasta que Dios me diga me bajo del arca. Si no, no me muevo. ¿Sí? Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Pues sigo limpiando el chiquero. Sigo haciendo lo propio ahí en el arca, haciendo lo que tengo que hacer en el arca. Porque tampoco esperar en Dios es tirarte a ver Netflix, Ay, Señor, estoy esperando que me des un trabajo y ahí me tiro, ¿verdad? Viendo. Muévete, compadre. Muévete. Voy a dar un ejemplo de esto. Hace muchos años, el esposo de una amiga se había quedado sin trabajo. Él siempre había trabajado en un área administrativa, ¿no? O sea, nunca le había tocado trabajar en algún taller o hacer algún tipo de trabajo de uso rudo, ¿no? Por así decirlo. Y ya tenía algunos meses sin trabajar y estaba en busca de trabajo, pero el asunto es que no encontraba trabajo. Y en ese tiempo, en el taller con mi papá, había trabajo. Y yo le comenté, brother, pues mira, porque me preocupó, ¿no? Me afligió, tenía 2 niños pequeños, ¿no? Y yo, brother, pues ahí hay trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Vamos. Y pues yo hablo con mi papá y pues digo, ahí aprendes y te echamos la mano, ¿no? Y la respuesta fue, no, es que a mí no me gusta trabajar de eso. Estoy esperando en el Señor. Eso no es esperar en el Señor diligentemente. ¿Me explico? Diligentemente. O sea, sí, brother, voy. No sé, dime, en lo que sale un trabajo de lo que sí sé y puedo desarrollar, pues dime a ver cuántos marrazos me doy, ¿no? No importa. Pero, Señor, estoy esperando en ti diligentemente. ¿Sí lo vemos? ¿No? Entonces, esperar en el Señor con diligencia. Versículo 20. Dice que cuando bajó Noé del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar para el Señor, ¿no? Y este es el primer altar registrado en la Biblia, ¿sí? Como tal. Noé no busca primero establecerse, sino lo primero que hace es adorar. La palabra adorar significa precisamente sacrificio. Eso es adoración. Adoración no son las baladitas en el tiempo de música en la iglesia, ¿sí? Adoración es sacrificio, ¿sí? Adorar tiene que ver con inclinar el rostro, con poner tu frente en el suelo. Es adorar, sacrificio, ¿sí? Y este altar apunta precisamente a la necesidad de un mediador. Y aquí es donde nosotros podemos entender que ellos entendían, Noé entendía el mensaje de Génesis 3:15. Aquel mediador, aquella descendencia de Eva que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Un mediador, un sacrificio. Aquellas pieles de animales que eran totalmente inocentes, pero que Dios sacrificó para cubrir la vergüenza del hombre. ¿Recuerdan? Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, tomaron hojas de higuera y Dios les quita las hojas de higuera y los cubre con pieles de animales. Esos animalitos eran inocentes. Esa es una sombra y figura de Cristo, ¿sí? Del Evangelio. Entonces el altar apunta a la necesidad de un mediador. El sacrificio es aroma grato, anticipado a la expiación de Cristo precisamente, ¿sí? Ahora el verdadero creyente, al experimentar la gracia, responde con adoración antes de ambición, antes de cualquier cosa, ¿sí? Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza. La gracia inmerecida despierta una adoración voluntaria. Es una prioridad en nuestro corazón adorar al Señor. Por eso es preocupante, familia, cuando en nuestros tiempos de adoración se vuelven mecánicos, como un rebaño de vacas, ¿verdad? Solo se mueve cuando alguien los arrea. No debiera ser así.
Un hombre que ha recibido la gracia, que ha entendido que fue librado del juicio, no necesita que lo empujen para adorar. Es una respuesta inmediata. ¿Sí? Y ahora, adoración tampoco es llorar. No, tampoco es adoración. Porque hay quienes quizá puedan estar llorando porque le acaba de cortar el novio o la novia y están ahí con... Eso no es adoración. O porque están afligidos, o porque perdieron el trabajo y la música y todo pues los hace llorar, o porque eso no es adoración. Ahora, que esos tiempos pues Dios nos da un refrigerio espiritual y nos consuela, ese es otro asunto. Porque Dios es bueno y en su presencia hay plenitud de gozo y somos confortados, ¿verdad?, en Él. Pero eso no es adoración. Eso no es adoración. Adoración es darle a Él lo que merece. Es glorificar su nombre. Es mostrarnos, es presentarnos como un sacrificio. Es decirle, Señor, te entrego esto, te entrego mi vida. Sí. Edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fíjense lo que dice Nueva Traducción Viviente. Luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Pregunta, ¿quién los aprobó? No fue una ofrenda que nace del corazón de Noé. Fue un sacrificio que nace de la obediencia de Noé. ¿Sí lo vemos? Noé no le ofreció a Dios lo que a él se le ocurrió, lo que Dios había establecido. ¿Me ayudan con el piano? Todavía no termino, pero es para que se despierten. La consecuencia, al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Sí. Pregunta. Cuando tú adoras a Dios le agrada tu adoración? ¿Es un aroma grata? Es decir, las manos que presentamos a Dios son manos limpias. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Y luego viene algo bien interesante y se dijo a sí mismo, dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Aquí hay algo importante e interesante. Dios reconoce que el corazón humano sigue inclinado al mal. ¿Sí ves? Pero decide mostrar gracia. El hombre no cambió. El hombre no cambió. Sigue en la misma condición como en los días de Noé, no considerando al Señor. Y precisamente este es el fundamento del pacto noético, como se le llaman ahí en Génesis 9. Lo vamos a ver la siguiente semana. Sí. La redención no ocurre porque merecemos una segunda oportunidad. No merecemos eso. De repente, es que tú mereces una segunda oportunidad. No es cierto, no merecemos una segunda oportunidad. La recibimos por gracia. Y eso nos hace ver cuán grande y cuán maravilloso es Dios, familia. Porque todo se trata de Él. No merecemos una segunda oportunidad, pero Dios nos las da. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque no solamente es una nueva oportunidad como tal, de borrón y cuenta nueva, porque el asunto es que si fuera borrón y cuenta nueva, pues es cuestión de tiempo para que volvamos a incurrir en lo mismo, como sucedió acá. Pero todo esto era sombra y figura. En Cristo somos nuevas criaturas. Y es distinto. Sí. Anticipa el nuevo pacto en Cristo. Esta promesa es, ahí el apóstol Pablo le dice a los romanos,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿En un carro nuevo? No estoy peleado con estrenar carro. ¿En unos guarachitos nuevos? ¿En eso consiste el amor de Dios? ¿En dónde consiste? El amor de Dios es mucho más profundo que eso, ¿sabes? En que aun cuando yo deliberadamente le di la espalda, Él me amó. Y sin que yo se lo pidiera, yo no se lo pedí, Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y me salvó y derramó su sangre. Aun cuando yo fui hostil, pecador, hacía todo lo contrario a su naturaleza debido a mi pecado, pero Él aún así decidió amarme. En eso consiste el amor de Dios, en que aún siendo un pecador, Cristo tomó mi lugar. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata todo. De Él. Y eso, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no refleja cuán importante soy yo. No, familia. Al contrario. Habla de cuán grande es Él. Cuán maravilloso es Él. Sí. Y luego viene una promesa en el versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Aquí hay un orden establecido. ¿A qué se refiere con esto? Dios reafirma que la creación tendrá un ciclo constante y predecible. Este es un orden de pacto, ¿sí? Este orden revela que Dios es totalmente confiable. En ese sentido, predecible en su fidelidad, digno de confianza absoluta, ¿sí? Es decir, la estabilidad del mundo es testimonio de la fidelidad de Dios, porque sostiene su pacto hasta el día de hoy. ¿Sí? Esto nos recuerda, no necesitamos pasar cada noche orando para que el día de mañana amanezca, ¿verdad que no? Tú te duermes con la seguridad de que el sol estará ahí. No estás orando y es como que, ay Señor, que el oxígeno no acabe. No, Dios lo está proveyendo. ¿Sí lo vemos? Hay un ciclo. Y eso habla de la fidelidad de Dios, ¿sí? No oramos para que la tierra siga girando alrededor del sol, ni para que el oxígeno no se agote. No, todo permanece en un orden establecido por Dios, y ese orden es testimonio de que Dios es fiel y confiable. Sí. Entonces aquí el capítulo prepara el terreno para el pacto con Noé, precisamente en el capítulo 9, basado únicamente en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Conclusión. La tierra fue juzgada, pero no fue destruida. El hombre fue preservado, no por mérito, por gracia. Y la historia continúa con una promesa, un altar. Sí. Y es interesante que adoración comience a partir de un juicio. Y quiero cerrar con esto. Una persona que no entiende que ha sido librada del justo juicio de Dios en Cristo Jesús no puede adorar. Una de las broncas más grandes que hay en las reuniones de jóvenes es que los chavos adoren. Sí, brincan, y si las canciones les gustan, se pasan al frente y brincan, pero no adoran. Sí responden a la música, somos musicales, pero no adoran. Y la razón es porque alguien que no está consciente que ha sido librado del juicio no puede adorar. Pregunta, ¿usted es consciente de eso? Adora en libertad. Tiene la libertad de hacerlo. Sí.
Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios. Estoy convencido que muchas de las cosas las que vivimos o enfrentamos, y me refiero a cosas negativas, circunstancias de vida que pueden escapar de nuestras manos, de nuestro control, pero que nos llevan precisamente a la desesperación, a la angustia, a la falta de confianza, al actuar con nuestras propias fuerzas, a echar mano solamente de nuestras virtudes, de las herramientas humanas. Todo eso es por una falta de dependencia. Es porque estamos muy alejados, somos muy inconscientes de quién es Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe ya en Romanos la condición del hombre y menciona, ¿no?, que el hombre decidió darle honra a la creación antes que al creador y terminaron haciendo cosas vergonzosas y todo eso que describe el apóstol Pablo de la condición natural del hombre que está cautivo al pecado. Pero él dice una frase, dice: por cuanto no hubo temor de Dios delante de sus ojos. Y el temor de Dios prácticamente es esto: ser conscientes de que Dios está en todo lugar y en todo momento. Es decir, mucho de lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos es porque no estamos conscientes de que Dios está presente. Es como cuando un niño, ¿no?, nuestros hijos, se portan de una manera cuando no están los papás a cuando están los papás, ¿verdad? Es decir, cuando sé que está mi papá, mi mamá, pues me comporto de una manera, porque estoy consciente que está ahí. Pero cuando no está, me comporto de otra. Y el altar representa precisamente la conciencia de que Dios está. Hace muchos años era muy común ese lenguaje dentro de las iglesias, tener tu altar en casa, ¿no? Tu altar está bien, pero definitivamente, retomando eso, creo muy importante que nosotros construyamos nuestros altares y que digamos: este es un lugar de sacrificio, mi casa será un lugar de sacrificio, en donde no vivirá más mi carne, sino todo será ofrecido a Él. Y creo que no lo hacemos por eso, por una falta de conciencia. Necesitamos tener presentes que Dios está. Sí. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Padre, cuando nosotros vemos el relato bíblico y vemos cómo desde el principio hay estos vestigios de gracia en medio del juicio, estas sombras y figuras que apuntaban al sacrificio en Cristo, esa salvación que fue recibida por nosotros por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Señor, cuando vemos todo esto y podemos hacer un paralelo de nuestras vidas, nos damos cuenta que muchas veces estamos muy alejados de hacer y de ser lo que tú demandas. Señor, sin duda uno de los desafíos más grandes de Noé y su familia eran
bajar del arca siendo distintos. Ellos habían sido testigos de tu juicio a causa del comportamiento de la humanidad. Y era un desafío, Señor, no bajar del arca siendo iguales a sus generaciones, siendo igual a lo que la humanidad había experimentado y había vivido. Y, Señor, si tú nos has dado salvación y nos has dado una nueva vida, sin duda creo que el desafío y nuestra responsabilidad, por supuesto abrazados, Señor, y confiando de tu obra, pero es dar respuesta, Señor, a lo que tú has hecho. Porque así como Noé y su familia no pidieron ser salvados, ni siquiera pidieron una provisión para el día del diluvio porque ni siquiera lo sabían, así también nosotros, Señor. Nosotros no pedimos ser salvados. Ni siquiera sabíamos, Señor, que estábamos enemistados contigo. Pero tu palabra llegó a nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que tu palabra precisamente tiene esta función de mostrar nuestra condición para así entonces llevarnos a la vida. Y ahí es donde podemos contemplar tu hermosura. Y es donde podemos contemplar tu majestad. Y es donde podemos contemplar cuán bello, cuán grande, poderoso, eterno eres. Y es donde nuestro corazón responde en adoración, Señor. Hay tantas cosas alrededor, Señor, que nos llevan a desviarnos, a descuidarnos, a bajar la guardia, que hacen sinergia con esta carne no redimida. Pero Señor, como hace rato citábamos al apóstol Pablo, pero por otro lado confiamos, hemos sido persuadidos, estamos confiados, sabemos que así es, que la buena obra que has comenzado en nosotros la completarás, Señor, y nos abrazamos de eso. Ayúdanos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor, y oro por aquellos que quizás aún no han entendido, Señor, qué es lo que tú ofreces. Que quizás sus ojos no han sido abiertos, Señor, y ven todo esto como un simple relato, como buenos consejos, y no como algo que trasciende en eternidad. No como algo, Señor, que es sumamente relevante para nuestro destino eterno. Pero también entendemos que solo tu Espíritu es quien puede hacer la obra, Señor. No apelamos a que el hombre convenza, ni a la elocuencia, Señor, del orador. No apelamos a eso, Señor, apelamos a ti, a tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hace ratito le mandaba un mensaje a Pastor Raúl. Le decía, manito, tenemos un problema, no cabemos. Y faltaron algunas familias. Y la respuesta de él fue: ese es un buen problema. Saludos y bendiciones, ¿no? Entonces diría el pastor: no me quiero comer los saludos. Pero bueno, que Dios los bendiga. Sí. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite.